Bienvenidos a esta nueva sección de su curso pfSense desde cero. En esta sección hablaremos acerca de multi-WANs o balanceo de cargas. Uno de los objetivos principales que nosotros debemos tener con nuestra red es alta disponibilidad. Y si nosotros estamos confiando únicamente en una conexión de internet o en un único proveedor, si ese proveedor o esa conexión tiene problemas, nuestra red tendrá problemas. O probablemente tenemos limitaciones en cuanto a la cantidad de ancho de banda que nosotros podemos optar en una conexión en particular. Así que es una buena práctica tener múltiples conexiones a diferentes ISPs. Así que en esta sección vamos a analizar el caso de tener, por ejemplo, dos conexiones a internet en nuestro pfSense en el sitio principal. Y vamos a asumir que la WAN 1 nos está dando una velocidad de 50 megas simétricos y la WAN número 2 nos está dando 25 megas simétricos. Así que a este tipo de configuración es a lo que pfSense denomina multi-WAN. Así que hay múltiples formas en las que nosotros podemos configurar este tipo de multi-WAN. Pero antes de eso necesitamos familiarizarnos con algunos conceptos, con algunas definiciones que debemos tomar en cuenta antes de ir al laboratorio en la próxima clase. Así que voy a ir en este momento a PowerPoint y vamos a hablar un poco acerca de qué es multi-WAN, los elementos que están involucrados y qué necesitamos para configurar multi-WAN en nuestros equipos con pfSense. Así que cuando decimos multi-WAN estamos hablando del uso de múltiples conexiones WAN de forma simultánea. En nuestro ejemplo acabo de hablar acerca de dos conexiones, pero pueden ser más que eso. En su definición más simple, cuando nosotros tenemos un balanceo de carga estamos haciendo una agregación de ancho de banda. Pero lo que debemos comprender es que eso no es una suma de velocidad, sino que es una distribución de conexiones. Así que esto es muy importante. Así que sumamos que tenemos por acá a pfSense y aquí tenemos la conexión hacia la WAN 1 y tenemos la conexión hacia la WAN 2. Luego por aquí tenemos un switch. Esta será nuestra LAN. Y aquí tenemos múltiples clientes como el cliente 1, tenemos el cliente 2 y tenemos el cliente 3. Lo que el balanceo de cargas hace es que distribuye las conexiones de cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, si la PC1 está yendo hacia google.com, esa conexión va a enviarse a pfSense y pfSense la va a mandar a través de uno de esos proveedores. Si posteriormente tenemos al cliente número 2 que está yendo a YouTube, por ejemplo, pfSense puede enviar esa conexión a través de la WAN número 2. Si luego tenemos el cliente 3 que está yendo, por decir algo, a Netflix, esa conexión puede ser mandada en ese sentido. Así que ustedes están viendo que se están distribuyendo conexiones y no necesariamente esas conexiones van a estar consumiendo la misma cantidad de velocidad. Por ejemplo, puede ser que este usuario que está en Netflix esté consumiendo 10 megabits por segundo. Puede ser que el cliente de la PC2 que está en YouTube esté consumiendo 5 megabits por segundo. Y que el de la PC1, en este caso, esté consumiendo, como solamente está en google.com, puede estar consumiendo 512 kilobits. Así que si sumamos las velocidades que se están consumiendo en cada una de esas WAN, ustedes ven que en la WAN 1 se estarían consumiendo 10 megas más 512 kilobits. Así que eso es aproximadamente 10.5 megabits por segundo. Mientras que en la WAN 2 únicamente se estarán consumiendo 5 megabits por segundo. Pero el tráfico está siendo distribuido con el 2 de 3 conexiones se han enviado a la WAN 1 y una de 3 conexiones se ha enviado a la WAN número 2. El punto que ustedes tienen que tener claros es que se está distribuyendo las conexiones. Por ejemplo, si tenemos una distribución de 50-50
es decir, 50% para la WAN 1 y 50% para la WAN 2. Y existen 1000 conexiones en nuestro firewall. Se van a mandar 500 conexiones para la WAN 1, 500 conexiones para la WAN 2 aproximadamente. Así que lo que se va a estar balanceando es el número de conexiones, no el ancho de banda que está consumiendo cada cliente. Probablemente aquí hay un consumo, por decir un número, de 40 megabits por segundo. Y en este otro quizá la mayoría de conexiones sea solo tráfico web y estén consumiendo 20 megabits por segundo. Así que el firewall puede balancear conexiones, no paquetes. Aunque estadísticamente hablando, estos números van a tender a ser muy similares. Así que dado que se está haciendo esa distribución de manera aleatoria, la tendencia será a que el consumo de ancho de banda en las WANs va a ser muy similar, pero no necesariamente ese será el caso. Si tenemos un cliente, por ejemplo, que tiene un plan de 30 megas en nuestra red y está viendo una película en 4K en su conexión, esa conexión va a salir por una WAN y obviamente esos 30 megas se van a estar mandando por una única WAN y no se va a estar distribuyendo por múltiples. Así que ese es el punto que está explicando en esa sección la diapositiva. No es una suma de velocidades, es una distribución de conexiones. Asimismo tenemos failover automático. Así que eso es muy importante. Si tenemos la WAN 1, tenemos la WAN 2, ambos conectados al firewall. Si hay un problema con la WAN 1, todo el tráfico que antes estaba mandando por la WAN 1, ahora se va a enviar a la WAN número 2. Así que no debemos preocuparnos por eso, ya que hay mecanismos internos en pfSense que van a estar monitoreando si la WAN está activa o no. Otra cosa importante es que pfSense nos permite realizar el balanceo de cargas de manera proporcional a la velocidad o ancho de banda que tengamos. Vamos a utilizar un valor que se denomina weight o peso en español. Ese valor puede ser de 1 a 30. Así que, por ejemplo, si nosotros tenemos la WAN 1 y le definimos el weight en 3 y la WAN 2 lo definimos en 5, eso lo que significa es que el 60% de la carga se va a asignar a la WAN 1 y el 40% a la WAN 2. Estos porcentajes pues salen de estos dos números que tenemos por acá, ya que si tenemos asignado 3 y 2, significa que estamos utilizando un total de 5 en el peso total. Entonces si dividimos 3 entre 5, esto es igual a 60%, y si dividimos 2 entre 5 es igual a 40%. Así que de esta forma nosotros podemos jugar con estos valores de weight para poder realizar la distribución proporcional al ancho de banda. El número máximo que podemos tener es 30, el número mínimo es 1. Si por ejemplo yo le asigno 30 de weight en una WAN y le asigno 1 en la segunda, tendremos una distribución de 97 contra 3%. Así que tenemos un amplio rango de opciones para poder hacer esa distribución proporcional. Así que simplemente esto queda para realizar un cálculo matemático sencillo y poder colocar esos valores de weight de acuerdo a la proporción que nosotros andamos buscando. Por ejemplo, si colocamos 3 y 1, eso significa que en total tenemos 4. Así que 3 entre 4 es igual a 75%. Así que ustedes lo ven por ahí. Y 1 entre 4 es 25%. Y así sucesivamente. Si tenemos más de 2 WANs, la lógica sigue igual. 30 es el máximo weight que podemos colocar en cada uno. Así que, por ejemplo, sumamos que tenemos la WAN 1 que tiene 100 megas, la WAN 2 tiene 200 megas y la WAN 3 tiene 300 megas. ¿Cómo distribuimos los weights para acercarnos a la proporción real que tenemos? Así que lo primero que haríamos es buscar el máximo común divisor. Así que si no recuerdan qué es el máximo común divisor, pues es un número entero, el de mayor valor, que es común y divisor de esos tres números que tenemos ahí.
Así que en nuestro caso, ese es el número 100. Así que todos estos números que ustedes ven en pantalla se pueden dividir entre 100. Así que el máximo común divisor en este caso es 100. Así que simplemente vamos a dividir todos estos números entre 100. Y ven que el primero pues, nos va a dar 1, el segundo nos va a dar 2 y el tercero nos va a dar 3. Así que nosotros podríamos utilizar esos weights sin ningún problema. Así que el weight para la one 1 sería 1, el weight para la one 2 sería 2 y el weight para la one 3 sería 3. Y esto nos va a hacer la distribución proporcional del ancho de banda acorde a la velocidad que tenemos en pantalla en este momento. Vamos a hacer otro ejemplo. Asumamos que tenemos la one 1 que tiene 50 megas, tenemos la one 2 tiene 75 megas y tenemos la one 3 que tiene 80 megas. Así que si analizamos el máximo común divisor que tenemos, por ejemplo, aquí sería 5. Así que todos esos números pueden ser divididos entre 5 sin ningún inconveniente. Así que simplemente vamos a dividir todo esto entre 5. 50 entre 5 tiene un valor de 10. 75 entre 5 tiene un valor de 15. Y 80 entre 5 tiene un valor de 16. Eso significa que los weights que nosotros podemos utilizar serían 10, 15 y 16. Y eso nos va a ser la proporción correcta que nosotros andamos buscando. También existen algunas calculadoras de máximo común divisor en línea. Así que voy a ir en este momento a Google y vamos a buscarla, ya que es una herramienta que les puede ayudar en el cálculo si no están familiarizados con esas operaciones. Así que simplemente escribimos los números 50, 75 y 80. Y ven que el máximo común divisor es 5. Si coloco 100, 200 y 300, el máximo común divisor es 100. Así que una vez nosotros tenemos el máximo común divisor, simplemente lo dividimos entre el ancho de banda y ya tendremos los valores de weight que necesitamos. Así que sumamos nuevamente, tenemos la one 1, 2, la one 3 y la one 4. Y por acá tenemos, en la one 1 tenemos 60 megas, en la one 2 tenemos 120, en la one 3 tenemos 75 y en la one 4 tenemos 90. Así que vamos a buscar cuál es el máximo común divisor para esos cuatro números. Así que simplemente vamos a decir 60, 120, 75, 90 en el último valor. Así que no tiene el 0 por ahí. Así que ahí lo tenemos. Y ahora doy clic acá en calcular máximo común divisor y ven que el máximo común divisor es 15. Así que ahora simplemente nos resta dividir cada uno de estos números entre 15. 60 entre 15 es 4. 120 entre 15 es 8. 75 entre 15 es 5. Y 90 entre 15 es 6. Así que estos que tenemos ahí serían los valores de weight que nosotros podemos utilizar para hacer el cálculo de la multi-one. El link hacia esta herramienta en línea les queda en la descripción de la clase. Una vez ya comprendemos cómo funciona el balanceo de cargas y cómo poder determinar los valores de weight para cada una de las one, vamos a pasar al siguiente punto. Así que un punto muy importante es que no podemos utilizar múltiples one con la misma IP de gateway. Así que eso es muy importante. Excepto si esto es vía PPPoE, porque PPPoE utiliza un mecanismo totalmente diferente. Eso significa que si nosotros estamos trabajando con el mismo ISP y por ejemplo tenemos la one 1 y el gateway es 192.168.0.1 y tenemos la one 2 y el gateway es 192.168.0.1 y ambos están conectados a pfSense, esto va a tener problemas. Así que tenemos dos opciones. Una es cambiar esta dirección IP en el módem del proveedor. Y si eso no es posible, entonces necesitamos colocar un equipo intermedio que esté haciendo NAT. Así que esto puede ser un router donde conectamos esta WAN y luego aquí configuramos una red totalmente diferente. Y de esta forma ya pfSense vamos a tener un IP
cuyo gateway será ese router intermedio y no el original de nuestro proveedor. Así que es importante que tomen en cuenta si tienen un escenario donde múltiples gateways, donde múltiples conexiones utilizan el mismo gateway. Ahora, ¿qué necesitamos para configurar multi-WAN o balanceo de cargas? En primer lugar, vamos a necesitar un objeto que se denomina Gateway Group o grupo de gateways. Así que estos son básicamente los gateways o las conexiones que van a participar en el balanceo. Así que si nosotros tenemos nuestro pfSense y tenemos 3 conexiones, por ejemplo WAN 1, WAN 2 y WAN 3, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un Gateway Group o grupo de gateway donde vamos a incluir a esos 3 gateways. Así que ustedes recuerdan que en la clase de enrutamiento nosotros aprendimos a crear gateways. Así que cada uno de estos gateways ya debe existir dentro de esa lista. Y luego vamos a crear un grupo. Un gateway group. Además es importante que los DNS estén configurados de tal manera que sean alcanzables desde todos los ISPs. Eso significa que si, por ejemplo, por mencionar el nombre de una empresa, tenemos un servicio de Telmex, tenemos otro servicio de Claro y tenemos otro servicio de Tigo por acá. Todos esos son proveedores de Internet que probablemente no están disponibles en su país. Solo es un ejemplo de referencia. En pfSense debemos utilizar DNS que se alcancen a través de todas esas conexiones. Si, por ejemplo, ustedes están utilizando un DNS de Telmex y por una u otra razón Telmex no está disponible, Claro y Tigo no van a poder utilizar ese servidor DNS. Así que en este caso la recomendación sería que utilicen servidores públicos como los de Google, los de Cloudflare, los de Umbrella de Cisco, OpenDNS, o que tengan su propio servidor DNS en la red y que utilicen ese valor en la configuración de DNS del firewall. Eso es muy importante. Lo siguiente es que debemos de crear un grupo de gateways como failover. Ese es opcional, pero es una buena práctica. Así que vamos a ver por qué razón y cómo funciona un grupo de gateways y por qué ustedes necesitan crear varios gateway groups como buena práctica. Y luego, si nosotros estamos trabajando con las reglas del firewall en la LAN o cualquier red interna, en lugar de utilizar un único gateway, vamos a utilizar el grupo de gateways. Así que en el momento que nosotros creamos un grupo de gateways, eso se verá como una única entidad y puede ser utilizado por otras estructuras dentro de pfSense. Así que cuando decimos un grupo de gateways, es básicamente un set de gateways que son tratados como una sola entidad. Y los vamos a crear en System Routing. Si nosotros agregamos un grupo de gateways, hay múltiples propiedades que debemos de configurar. Como por ejemplo el nombre. Así que simplemente podemos decir balanceo 1 o el nombre que ustedes deseen. Luego la prioridad. Así que vamos a tener un valor que se llama tier, que si ustedes han trabajado con MikroTik o Cisco, eso es básicamente la distancia administrativa. Y ese valor puede ser de 1 a 5. El menor es preferido. Es decir, vamos a tener un grupo de gateways y vamos a tener un valor de tier. Así que si nosotros queremos que todos esos gateways se utilicen simultáneamente, van a tener el mismo valor de tier. Es decir, todos los que tengan el mismo valor se van a estar utilizando simultáneamente. Este sería como el grupo de gateway principal. Si uno de esos se cae, automáticamente se va a comenzar a utilizar solamente los que estén disponibles. Como buena práctica, pfSense recomienda crear failover. Es decir, tener un grupo de failover. Vamos a colocarlo aquí en otro color.
donde nosotros podemos decir, por ejemplo, preferir la WAN 1. Entonces lo que podemos hacer es que el gateway de la WAN 1 va a tener tier 1 y el gateway de la WAN 2 va a tener tier 2 y el gateway de la WAN 3, por ejemplo, puede tener tier 2. De tal forma que este va a estar prefiriendo a la WAN 1 y así sucesivamente. Ahora, mencioné que si uno de estos gateways se cae, automáticamente PFSense lo va a declarar como caído y va a comenzar a mandar conexiones solamente a los que estén disponibles. ¿Cómo se da cuenta PFSense que ese gateway está caído? ¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar que un gateway está caído? Tenemos estas opciones que ustedes ven por acá. Eso se configura en un campo que se llama Trigger Level. La primera opción es Member Down. Esto significa que el gateway no responde. Así que nosotros tenemos nuestro firewall, tenemos el gateway 1, tenemos el gateway 2. Y por ejemplo, si apagó ese equipo, se perdió la conexión física de ese equipo o se está bloqueando totalmente la comunicación contra ese equipo. Así que después de cierto tiempo, PFSense va a declarar ese gateway como caído y va a comenzar a mandar el tráfico solamente por el gateway número 2. Así que si nosotros queremos que ese sea el mecanismo, vamos a utilizar Member Down. Pero muchas veces lo que sucede es que esta conexión no se cae, pero sí tenemos problemas como pérdida de paquetes o latencia alta. Así que en ese caso podemos utilizar, en lugar de Member Down, podemos utilizar Packet Lost o High Latency. Así que Packet Loss básicamente lo que va a hacer es que va a declarar este gateway como caído si se ha perdido una cantidad de paquetes que es mayor al valor de referencia mínimo que configuramos en el gateway. Así que cuando nosotros configuramos ese gateway podemos decir que el valor mínimo de pérdida de paquetes será de 20%, por ejemplo. Así que si en algún punto se está perdiendo 21% de paquetes, aunque la conexión esté activa, pero hay una pérdida de paquetes arriba de 21%, PFSense va a decir, voy a declarar ese gateway como caído. Luego tenemos High Latency, es parecido a Packet Loss, pero en lugar de tener un porcentaje, vamos a tener tiempo. Así que vamos a definir un valor mínimo en ese gateway diciendo que lo mínimo del latency o latencia será de 200 milisegundos. Si en algún caso se llega a 200 milisegundos, PFSense va a declarar como caída también esa conexión. Así que eso es básicamente lo que necesitamos conocer de fundamentos. En la próxima clase vamos a hacer una modificación a nuestro laboratorio, ya que necesitamos agregar una nueva conexión WAN. Y en la clase subsiguiente vamos a hacer la configuración de multi-WAN. Así que vamos a ir y vamos a encontrar todas las opciones de las que hablaba en esta clase en el dashboard, en la interfaz gráfica de PFSense, y ustedes podrán configurar de manera exitosa PFSense. Muchas gracias y los espero en la próxima clase.